10 de la mañana con 31 minutos, ya 10 con 31. Tengo un interesante tema para que podamos conversar con ustedes hoy día. Vamos a hablar de cambio climático, huella de carbono, todos estos conceptos que muchas veces no sabemos cómo nos afectan o cómo nosotros, en nuestra calidad de seres humanos, desde nuestras características individuales, nos hacemos parte también de esto, para bien o para mal. Tenemos en la línea telefónica a Josefina Montero, que es la jefa de la Unidad de Cambio Climático de Colbún. ¿Por qué hemos invitado a Josefina a conversar con nosotros? Porque Colbún va a ser parte de Puerto de Ideas en Antofagasta, donde se va a estar midiendo y gestionando también la huella de carbono de este evento. ¿Cómo está, Josefina? ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola Patricia, muchas gracias. Buenos días también y buenos días a todos y a todas. Josefina, un gusto de que pueda estar con nosotros. Bueno, lo comentaba yo recién, uno de los hitos que va a marcar esta versión del Festival Puerto de Ideas es que hay compromisos en el ámbito ambiental. Se ha hecho una alianza entre la empresa generadora y el evento que va a ser carbono neutral. Hablemos un poco de lo que significa esto de la huella de carbono, el carbono neutral y cuáles son los objetivos de la alianza. Perfecto, te cuento un poco más de la huella de carbono. Mira, toda la actividad que nosotros hacemos, la mayoría de las actividades que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana generan emisiones de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, y un evento no se queda atrás. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es medir la huella de carbono, que son entonces las emisiones de gases de efecto invernadero de este evento. Y posterior a eso, una vez que tengamos medida la huella de carbono, vamos a neutralizarla o compensarla con bonos de carbono de nuestras centrales de generación eléctrica renovable. Entonces, con esto vamos a poder decir que el evento es carbono neutral, porque por un lado se emitieron emisiones de gases de efecto invernadero, pero por el otro lado se compensaron. Entonces, el efecto para el cambio climático va a ser nulo de este evento. Ya, hablemos un poco, vamos al detalle, ¿te parece, Josefina? Sí. Cuando tú me dices, se emitieron gases con efecto invernadero, ¿estamos hablando de qué tipo de productos, de actitudes, de Perfecto. Materialidades? Mira, en este tipo de eventos que son tan masivos, Sí. la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el traslado de los asistentes. Entonces, lo que marca una diferencia es cómo tú te mueves como asistente al evento. Entonces, tú puedes elegir entre, oye, irte caminando, en bicicleta, irte en una camioneta de diésel, irte en un auto a gasolina. Entonces, todo eso va a contaminar en distintas medidas. Obviamente, no es lo mismo transportarte en una camioneta diésel que en bicicleta. Entonces, eso va a afectar mucho la huella de carbono, sobre todo en estos eventos masivos. Después también depende mucho el manejo de los residuos que tú tengas. Por ejemplo, si vas a hacer reciclaje o no, cuáles van a ser los productos que tú vas a entregar en el evento, qué tipo de comida. Obviamente, un menú vegetariano emite mucho menos que un menú súper carnívoro, por ejemplo. Entonces, todos esos detalles, desde cómo uno se mueve al evento hasta lo que uno hace durante el evento, van a emitir cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Mira, es súper importante lo que tú nos planteas, porque se suele asociar el gas de efecto invernadero, la huella de carbono, a la gran industria, a las grandes empresas, y nosotros como seres humanos, en nuestra individualidad, somos capaces de generarlo también. Exacto. O sea, nosotros con la vida que uno tiene hoy en día en este mundo como tan globalizado, se emiten muchos gases de efecto invernadero, obviamente no lo mismo que la industria emiten en una escala mucho mayor, pero al final el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, todos yo creo que tenemos que aportar nuestro grano de arena al final. Perfecto, Porque, sí. Perdón. No, te escucho. Sí, porque lo que quería terminar de decir es que al final, si uno no cambia, las industrias tampoco van a cambiar. Porque uno puede hacer mucho como consumidor de productos. Entonces, el cambio, si nosotros hacemos el cambio como individuos, podemos generar grandes cambios a nivel industria también. Perfecto. Ahora, se generó la huella de carbono, se genera esto.
¿cómo neutralizamos cuando hablamos de neutralizar? Y aquí entran ustedes como empresa. Sí, perfecto. Nosotros tenemos bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Son proyectos, o sea, son reducción de emisiones que se generan a partir de proyectos que desplazan carbono o capturan carbono de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos? Lo que te hacen es que uno puede decir que porque, por ejemplo, porque estamos generando con energía eléctrica renovable, se desplazó carbono de la atmósfera. Entonces, esto es algo, no es algo como que nosotros lo validamos internamente, sino que los bonos de carbono se validan en un mecanismo internacional. Este mecanismo internacional, en puntual, el de los bonos de carbono con los que vamos a neutralizar por tu idea, vienen de las Naciones Unidas. Entonces, es un mecanismo internacional que lo que te asegura es que es un bono de carbono real y te asegura la trazabilidad también. O sea, que este bono, una vez que se da de baja, no se puede dar de baja de nuevo. Entonces, lo interesante que tiene esto es que al estar como respaldado en un organismo internacional, uno puede decir efectivamente que este bono de carbono está desplazando carbono de la atmósfera. Ahora, nos decías tú que todos los proyectos que emiten estos bonos de carbono son verificados bajo estándares que parecen ser bien rigurosos de parte de terceros que van garantizando de alguna forma la calidad. Sí, totalmente. O sea, hay distintos estándares. Uno de los más conocidos es el que te mencionaba yo, el de las Naciones Unidas. Sí. Pero hay otros también. Pero lo importante es, o sea, que te aseguran efectivamente que lo que tú estás haciendo con tu proyecto es reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estás como beneficiando al planeta. Josefina, ahora, alianzas como esta, por ejemplo, ¿tú crees que es posible y factible que se puedan replicar estas alianzas colaborativas entre distintos sectores para poder neutralizar estas emisiones en eventos masivos, por ejemplo? De todas maneras, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos estado apoyando Santiago 2023, que fueron los primeros Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Latinoamérica carbono neutral. También hemos estado apoyando la maratón, el maratón de Santiago, que se va a hacer el próximo fin de semana, sí, y que también va a ser carbono neutral. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades en donde se puede apoyar con la carbono neutralidad y es súper importante porque hoy día, como los efectos del cambio climático, si bien los eventos no son grandes contaminantes como la industria, que era lo que estábamos hablando antes, pero los efectos del cambio climático se están viviendo en la realización de los eventos. Ya. Yo siempre doy por un ejemplo que es como en el concepto de... ¿te acuerdas que el año pasado vino a Sudamérica Taylor Swift, esa cantante? Sí. Ya. En Brasil murió un asistente del concierto porque las temperaturas en Río de Janeiro fueron récord. Oh, sí, lo recuerdo perfecto, sí. Y eso es un efecto del cambio climático. Después, la misma cantante, cuando se fue a Argentina, tuvo que cancelar 2 fechas de su concierto por las fuertes lluvias. Entonces también es un efecto del cambio climático. Entonces, al final, es algo que sí está afectando la realización del evento y uno con estas acciones como la carbono neutralidad puede enseñar un poco la importancia que tiene reducir la huella de carbono. Cuéntame una cosa, Josefina, te lo pregunto desde la ignorancia total. ¿Cómo se mide? Obvio. ¿Cómo se mide la huella de carbono? ¿Esto se mide en CO2, me imagino, en toneladas o no? Sí, tenían toneladas y de carbono equivalentes, porque hay varios gases de efecto invernadero, entonces se lleva una equivalencia al carbono. ¿Y cómo se mide en la práctica? Nosotros lo hacemos con una consultora externa. Ya. Y esta consultora lo que hace es que hace encuestas en el evento, también tiene formularios que tienen que completar los organizadores del evento, como por ejemplo con el consumo de energía eléctrica, con los productos que se dieron durante el evento, etcétera, etcétera. Y también con evidencia en el lugar. Por ejemplo, si se dice que hubo reciclaje, se piden los certificados, por ejemplo,
de cuántas toneladas se reciclaron y se piden fotos también, para tener la evidencia de que las cosas se hicieron como se hicieron. Y ellos entonces calculan, esa consultora externa calcula la cantidad de gases de efecto invernadero en toneladas de carbono equivalente. Por ejemplo, tú recién hablábamos de que se viene la Maratón de Santiago, donde van a estar presentes ustedes. ¿Eso se va a medir en toneladas? ¿Hay algún cálculo de cuántas toneladas de CO2, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos un aproximado de 4.000 toneladas de carbono equivalente. Este es un aproximado que hicimos a partir de la cantidad de asistentes, cuántos son internacionales, cuántos son nacionales, porque eso va a afectar mucho también el cálculo, y en base a conversaciones con la productora de qué es lo que se va a realizar durante el evento. Entonces, una estimación gruesa son 4.000 toneladas de carbono, y ahí vamos a tener que comprobarlo con la medición que va a ser la próxima semana. Perfecto. Quiero agradecer tu tiempo para conversar con nosotros, Josefina. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de comenzar a despedirnos? No, agradecer por tu tiempo y ojalá haya podido explicar bien un poco lo que es la carbono neutralidad, y comentar que en Colbún estamos construyendo uno de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, que es el Parque Eólico Horizonte, que va a contribuir a una transición energética limpia. Así que dejarlos invitados a conocer el stand del proyecto Horizonte en el Festival Puerto Idea. Perfecto, que estés muy bien, Josefina. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Patricia. Hasta pronto. Josefina Montero, jefa de la Unidad de Cambio Climático Colbún, acompañándonos a esta hora de la mañana, hablando de huella de carbono tan importante, porque todos, en mayor o menor medida, somos responsables y lo generamos. Además, esto no solo tiene que ver con el mundo de la industria. Son las 11 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la música.